Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues me he montado un pedazo de NAS impreso en 3D con discos duros mecánicos de 3,5 con una Raspberry Pi. En mi caso la 5, creo que valdría la 4 también. Y como veis está aquí impreso en 3D Pi NAS. Antes os lo voy a enseñar todo, comentar. Pero antes, al César lo que es de César. Por un lado agradecer a Doctor, que siempre me ayuda, me echa una mano en estas cositas y me realizó la impresión 3D que vamos a ver ahora por el canal, y luego al canal de D-Live, que os lo dejaré, su web, ahora lo vemos, donde viene todo más detallado y concreto, aunque yo voy a intentar explicaros a medida posible, pero si falta algo, que os comentaré, que a mí me faltaron algunas cosillas que estaréis viendo por aquí, pues que sepáis que también os lo dejo en la descripción. Si te gusta este tipo de vídeos, pues dejar un like y suscríbete y coméntame para apoyarlo, pero un like no cuesta nada y suscribirse y demás. Así que vale, voy a rebobinar. Como veis, aquí tenemos el NAS con varios discos duros configurados en RAID para usarlo como uno solo, como hemos visto con Open Media Vault. Aquí podéis ver por detrás, os lo enseño y os comento los pro y las cosillas y lo que estaría mal, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos la Raspberry Pi, que encaja ahí perfectamente con un guante. La Raspberry Pi 5 en mi caso tiene un accesorio puesto en la parte de arriba que os enseñaré para poder conectar los discos duros por SATA, ¿vale? Aquí paro un inciso porque había que comprar un alargador y ponerlo para que tuviera el conector hembra de la fuente de alimentación, pero como veréis pedí uno pero no me iba, así que tiré para adelante porque yo en este proyecto un tiempo y he metido el cable directamente. Este es un ventilador, veis la rejilla está ahí, estoy señalando con la cabeza si no podéis ver nada. La rejilla voy a ponerlo otra vez, ¿vale? Y le ponemos un ventilador de 8 pulgadas creo que es, lo que os digo, la lista os la dejaré todo si alguno me interesa, y lo pondremos atrás para refrigerar los discos duros. Nada, aquí está lo del cable que os comentaba. Necesitaremos una fuente de alimentación de... Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Vale, lo estaba mirando, no me acordaba bien, de 12 voltios con 5 o 6 amperajes, porque esta sola fuente va a alimentar todos los discos duros y la Raspberry Pi. Ok, nada, aquí es pues una breve para que lo vayáis viendo. Estoy ya atornillado, yo todavía no lo he atornillado porque estoy aquí hurgando, y para poder abrirlo, mira, por aquí veis, ahora lo enseño más, toda la moralla cableados al final y la Raspberry Pi aquí. Al final son 4 alargadores de alimentación y datos SATA que van a una plaquita extra que os la enseño, conectada a la atornillada a la Raspberry Pi aquí, que se ve mejor. Ahí la veis. Bueno, por aquí os puedo enseñar el accesorio donde van a ir todos los conectores estos de la... ¿Veis? Esto que os digo del alargador SATA. Porque claro, el SATA 3.0 no podemos enchufarlo directamente. Os enseñaré que esa plaquita, ahora lo vemos, se puede enchufar discos duros de 2,5 y será más sencillo. Pero bueno, si tienes una serie de discos duros, 4 de 1 tera, que quieras meter en RAID o de más o de menos, pues podrías ponerlo. Aquí voy a ir pasando un poquito, ¿vale? Para que es un poco para que lo veáis en detenimiento. Si falta algo, queréis ver algo más, pues me lo dejáis en los comentarios, ¿veis? Y iríamos atornillando. Aquí empecé a hacerlo, ¿vale? Ahí como veis está un poco... Hay que atornillar esto, pero a mí me faltaban las herramientas, algunas herramientas que sí tenía el que hizo el proceso, la fuente. Que os dejaré su web, su vídeo. Y por aquí podemos ver todo el proceso de impresión que me dejó el bueno de Doctor. Agradecerle siempre estas colaboraciones y estas ayudas. Veis aquí, ha impreso, eso es una parte para poner un disco duro de 3,5 y tienen que limpiar las rebabas y demás. Él sería el maestro. Si tenéis alguna duda, seguro que él puede, cuando le sea posible, contestar mejor que yo en el Telegram, en el Discord o por aquí, por el canal. Vamos a ir pasando para que lo vayáis viendo y claro, pues hace toda la limpieza. Se lo agradezco porque me hace todo el trabajo sucio. ¿Veis? Ahí igual, esa en otro color. En el proyecto original, voy a enseñaros un momento el proyecto original. Es este de aquí, la web sería esta, como veis, sería todo en negro, que pues no en esos dos colores, pero todos me lo imprimieron lo que pudo, yo no me quejo, en dos colores y no está mal, para lo que lo voy a usar, que es para tenerlo ahí. Y veis, pues, y luego el señor que ha hecho esto, Michael Klinsmann, pues se la ha currado mucho más y demás. Aquí tenemos toda la información, todo lo necesario y el paso a paso, ¿vale? Que lo he dicho, os lo dejaré. Ahora si nos volvemos, vamos otra vez aquí al meollo de la cuestión. Voy a ir pasando porque me pasó bastante vídeos, que se lo agradezco. Pero tiene que currar, vamos a ir más a cuestión.
Y esta es la carcasa en general, falta la parte de atrás igual, pues quitándole esas partes. Creo que tengo en vídeos que ahora os lo enseñaré de la impresión, que esto me lo hizo hace meses, es decir, este vídeo llevo trasteándolo un tiempo, ¿veis? Y ahí encajarían, ahí irían los discos duros atornillados y ahí encajarían para poder ponerlo, pues 4 bahías, como en los NAS que compramos, pues 4 bahías ahí. Él me comentó lo de que si salía una pregunta, si salía rentable para comprarte un NAS y demás. Creo que si tienes los materiales, por ejemplo la Raspberry Pi 5, la Raspberry Pi 4, pues si ya la tienes, sí te puede salir rentable, y luego el beneficio como de montártelo tú y demás. Pero si no te quieres complicar, creo que no hay mucha diferencia, o incluso similar, él me lo decía, que no había mucha diferencia, aunque nos salía en comprarse un NAS directamente y dejarte historias. Pero bueno, yo os lo traigo por aquí y os lo enseño. ¿Veis? Aquí tenemos la pieza de antes que os he mostrado, lo del ventilador, pues nada, todo impreso por aquí. Aquí me lo enseña él en su estudio ya montado y cómo encajaría con la parte negra. Me estoy saltando pasos, pero ahora volveremos. Aquí todo el cacharreo. Luego, esto de las impresiones 3D tiene su curro. Él porque me ha ayudado un montón, pero tiene su curro. Tengo varios conocidos que se compraron una impresora 3D todo motivados para hacer cositas varias y luego lo han abandonado porque al final, o para hacer el negocio típico, voy a vender, ¿cómo se dice esto? Figuras y no sé qué, y al final, pues, aparte de imprimirlas, limpiarlas y demás, luego es pintarlo y todo eso. No sé si alguno tenéis una impresora 3D, me lo comentáis. Aquí todo el tema de la tornillería, que me explica en el vídeo, pero bueno, por como tengo otros vídeos con audio malo, pues por eso lo voy para, pues si no quiero salir en el vídeo con los tornillos, eso, veis, ahí está toda, me lo deja niquelado. Y aquí vamos un poco con el tema de la impresora 3D, pero a todo meter, porque claro, esto tarda lo suyo, tardan horas en imprimir las piezas. ¿Veis? Empieza ahí a imprimir, la verdad es que muy curioso. ¿Veis cómo va subiendo todo rápido? Pero esto son cuestión de horas más bien que minutos. ¿Veis? Ahí la parte de... Bueno, eso ahora mismo no sé cuál es. Aquí tenemos otra parte, bueno, esto parece al mismo. Voy a darle por aquí. Al final son vídeos cortitos, pero bueno, es que claro, son time-lapse de esto muy rápido. Ok, bueno, pues vamos un poquito con el material que nos va a hacer falta, que os tengo que traer un vídeo específico de eso solo, para que lo veáis, lo vamos a ver un poco por encima. Pero bueno, aquí veis, aquí tenemos otro que es la carcasa, yo creo, en sí, porque es el más largo. Voy a pasar para adelante. Esta es la plaquita que nos va a servir para ponerse a la Raspberry Pi, y como veis tiene 4 puertos en la parte superior SATA. Entonces tú, si tienes, veis, ahí tenéis el modelo, os lo dejaré todo detallado, por aquí tiene lo que contiene. Y esto, pues nada, si tienes por ejemplo 4 discos duros SATA, los podrías enchufar tal cual en la parte de arriba, y las herramientas y demás. Y la placa ya un poquito, ¿veis? Ahí están los puertos SATA, que podemos verlos y tratarlo, también la alimentación. Esto sería lo que os decía, ya los conectores puestos, porque ahí irían en esa parte de atrás enchufados los discos duros de 3,5. Y aquí os enseño un poco, que os traeré un vídeo específico de esto, de cómo se hace, cómo se configura, porque es una placa que está bastante bien, ¿vale? En mi Raspberry Pi, que tuve que estar ventilador, pero bueno, ya os lo digo, vamos a pasar un poco por encima. ¿Veis? Esta sería la placa directamente con discos duros conectados, por si tú quieres, pues conectarle los discos directamente. Os traeré un vídeo específico de esto, ahora que me acuerdo. Luego, pues nada, necesitamos una micro SD que tenemos que meter antes, porque si no, luego sí es verdad que la carcasa no tiene esa opción de poder meterla después, una vez atornillada. Y aquí tenemos la parte de atrás, como veis, pues en esos 4 tornillitos, pues iría la Raspberry Pi ya con todas con su plaquita. Encajaríamos y atornillaríamos por debajo los tornillos. Me he tenido que comprar unos tornillos también especiales de diferentes tamaños para hacer todo esto. La verdad es que he tenido que comprar varias cosillas. Mira, por aquí ya lo veis montado por detrás, como vimos antes, con el ventilador. Aunque este ventilador no me encaja exactamente, sería falta uno más fino. Pero bueno, es lo que tengo que comprar un poco por AliExpress y esas cosas. Pero lo he dicho, el hombre este sí lo tiene puesto, pero lo tiene en página inglesa, de Estados Unidos. Entonces no puedo usar los mismos enlaces que usaba él. Así que veis, aquí ya lo tenemos montado, más o menos, y valdría. Aquí os puedo enseñar ya con los cables enchufados, esos cables que hemos visto antes, enchufados directamente a la Raspberry Pi, el ventilador, y ahí por detrás enchufados a los discos duros. Estos con la pestañita que tienen delante se podrían sacar y meter. Aquí ya funcionando, como veis tiene un montón de LED para mostrarnos que están en funcionamiento los discos duros, el ventilador y demás. La verdad es que ha quedado chulo esa parte. Y aquí lo tenemos. Me faltaba la parte esa del conector, que ha quedado un poquito cutre, pero lo mejoraré si al final lo saco esto a producción. Y aquí tenemos los discos duros.
La verdad que en todo este tiempo que me he tirado haciendo este proyecto he juntado un montón de vídeos, ¿veis? Así se sacaría, esto es el vídeo del principio. Y nada, no quiero aburriros un poco más, no llega a ser esto un tutorial al uso, sino una explicación de las cosas que podemos hacer. Os dejaré los enlaces y demás para hacerlo, o si me lo pedís podríamos verlo, pues yo que sé, paso a paso, aunque tiene su curro y esas cosas. Lo de siempre, si has llegado hasta aquí, dímelo en los comentarios. He llegado hasta aquí, que estos vídeos no tendrán tanto amor como los de los códigos de Unloader, que a todo el mundo le gusta un buen código. Y muchas veces me debato si hacer uno u otro. Y nada, dale un like, suscríbete, que no te cuesta nada para esto sea tenga más visibilidad, comparte. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Bueno, sí comentar antes de nada que yo lo que voy a estudiar ahora después es el tema de la alimentación. Si me consumen más que la Raspberry Pi 4 que tengo en un disco duro externo USB, que seguramente sí, porque son 4 discos duros externos y claro, es lo que tiene. Son 4 discos duros, perdona, mecánicos de 3,5. Una Raspberry Pi 5 van a consumir más. Otra cosa a tener en cuenta, me estabais pidiendo y hay cosas, detalles a tener en cuenta. El hombre que lo instalaba le ponía también una tarjeta de red USB 2.5 GB para la velocidad, para que fuera más rápido. Pero claro, tienes que tener un disco duro o un switch que vaya a 2.5 también. Digo, un disco duro, un router o un switch que vaya a esa velocidad de Ethernet de 2.5, si no, no lo vas a aprovechar. Y luego, en teoría, el resto también, aunque bueno, por lo menos lo aprovecharías ahí. Más detalles que no se me olvide, aparte del consumo y demás, sí, una cosilla, la instalación. Instalación, pues al final podemos usar varias cosas, pero yo en este caso lo que aquí hago es instalar pues el sistema operativo de Raspberry Pi. En este caso lo instalé de 32 bits para instalar, porque lo que voy a usar es OpenMediaVault, que es por el canal hemos visto mucho. Hace poco encima he subido un vídeo de actualización del 8, que aquí tuve que instalar el 7 porque todavía no estaba disponible, y puedes usar una versión antigua de Linux, creo que es, como Light. Bueno, no instala la versión 64, bueno, pero porque esto estuve ahí hurgando. Con el OpenMediaVault pues te permite hacer todo lo que harías por comando por una interfaz gráfica mucho más fácil, y eso así como pues para montarte tu propia NAS. Está muy lleno, os invito a verlo. Creo que ya no me dejo nada del tintero. Si no me preguntáis, lo dejáis. Tenía que haber puesto la webcam porque estoy aquí haciendo gesticulaciones y esas cosas, y para estos vídeos pues como de opinión, de contaros la experiencia, pues yo creo que podía haber molado. Pero bueno, nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Ya os dejo en paz, a ver qué tal este vídeo tiene para hacer más de esto o abandonar estas temáticas. Hasta luego.